Este es un problema de un patrón de difracción de rayos X. Este gráfico que se observa aquí me dice el problema que se realizó un análisis estructural por difracción utilizando cobre como fuente de radiación y se realizó una muestra de acero inoxidable, específicamente un acero que se le llama tipo dúplex. Me dicen que este acero tipo dúplex está compuesto principalmente por dos fases cristalinas. Una es austenita gamma con esta cantidad atómica de hierro, 0.94% atómico de hierro, 94% atómico hierro, 6% atómico carbono. Y está formado también por ferrita alfa, que contiene 99.9% atómico de hierro y 0.1% atómico de carbono. En el acero tipo dúplex, estas dos fases se combinan en proporción igual. 50% en peso de austenita, 50% en peso de ferrita. Me dicen que utilizando esa información hay que determinar una serie de consideraciones de esta aleación. Hay que determinar distancias interplanares de cada plano cristalino de austenita, lo mismo para cada plano cristalino de ferrita, el parámetro de red de ambas estructuras, austenita y ferrita, dado que el radio atómico de hierro es 1.26 angstrom, determinar la estructura cristalina de cada fase y determinar la densidad de cada una de estas fases y además la densidad del acero inoxidable. Ahora, ¿qué datos tengo? Tengo este gráfico que representa el difractograma, como lo habíamos visto. ¿Qué es un difractograma? Básicamente es el resultado de un análisis de difracción de rayos X. Se tiene un eje X que representa el ángulo, dos veces el ángulo de difracción contra la intensidad de la señal. Aquí se indexa cada plano cristalino de cada estructura de la siguiente forma, ¿no? Aquí vemos que entre 40 y 50 hay un pico de difracción de la austenita. Aquí por eso me comentan que es de gamma. El plano es 1, 1, 1, en una posición 43.3 grados. Luego para la ferrita alfa tengo el plano de difracción 1, 1, 0, en una posición 2 teta de 44.7 grados. Y así están todos los picos, ¿no? Lo que dice gamma es para austenita, lo que dice alfa es para ferrita alfa. Entonces, cuando yo tengo una mezcla de dos sólidos cristalinos y hago un patrón de difracción de rayos X, las dos señales se empalman. Yo obtendría una superposición de los dos gráficos, uno sobre otro. Y del lado derecho me dan tablas de los patrones teóricos para ferrita alfa y para austenita gamma. La ferrita alfa difracta en tres planos. Es el plano 011, 002 y 112. En estas posiciones, ¿no? 44.6 más o menos, 65 y 82. Que de acuerdo a la figura debe ser este. El de 65 está por aquí y el de 82 está por acá. Son los primeros teóricos, ¿no? Acá aparecen otras dos señales que corresponden también a ferrita alfa, que también se pueden considerar interacciones constructivas de los haces de difracción de rayos X. Y me dan también los patrones de difracción teóricos de austenita. El plano 111 se difracta en 43.3 más o menos. Aquí sí me dio ese dato, ¿no? El de la izquierda sería experimental, es decir, que yo lleve la muestra al equipo de difracción de rayos X, y el de la derecha es teórico, que estos datos se obtienen de carta cristalográfica. Las tablas son los patrones teóricos de cuáles son los planos de cada una de las muestras que deben de presentar difracción. Entonces tengo estos cuatro picos principales de austenita gamma, ¿no? El de 43.3 que está por acá, el de 50 que debe ser este,
el de 74 que debe ser este, y el de 89 que debe ser este, ¿no? Por aquí aparece otro más, aproximadamente en 95 más o menos, ¿no? Que es el plano 222. Si aquí hay un error en el ángulo, este debe ser más o menos 96. Con base a esto, entonces hay que determinar las distancias interplanares de cada uno. Para comenzar a resolver el inciso A, las distancias interplanares de los planos cristalinos de austenita, hay que tomar las señales de los picos de difracción de austenita, que estas son las teóricas, perdón, y aplicar ley de Bragg. Recordemos que la ley de Bragg nos dice que la distancia interplanar presenta una periodicidad. Y esa periodicidad es tal que yo la puedo calcular como la multiplicación de un número entero n. Vamos a tomar n igual a 1. Recordemos que esto proviene de que el haz de difracción de rayos X es una onda periódica sinusoidal, ¿no? Entonces, en el primer ciclo, la distancia interplanar se calcula como la longitud de onda del metal que produjo los rayos X. En este problema nos dicen que es cobre, ¿no? Entre 2 veces el seno del ángulo, el ángulo de difracción. Entonces, para el cobre, específicamente le voy a poner para los rayos X producidos con cobre. Recordemos que los rayos X se producen haciendo bombardear un haz de electrones a un metal. Ese metal entra en un estado excitado que es inestable, lo que hace que emita los electrones de, de sus capas de valencia, o bien los electrones originales, y produce también fotones de rayos X. Entonces, la longitud de onda de los rayos X producidos con cobre es 1.54 angstrom. Si yo sustituyo en la ley de Bragg n igual a 1 y la longitud de onda de cobre, que es 1.54 angstrom, la ecuación que se va a utilizar para determinar todas las distancias interplanares es esta. 1.54 entre 2 veces el seno de teta. Teta es la mitad de 2 teta. Bueno, podría parecer extraño, ¿no? Porque algebraicamente es correcto, pero lo pongo así porque realmente lo que yo obtengo del patrón de difracción es 2 teta, el doble del ángulo de difracción. Al momento de sustituir la ley de Bragg, yo tomo el ángulo que lea de este patrón y lo divido entre 2. Entonces vamos a comenzar con austenita. Voy a usar Google Colab como calculadora, ya lo habíamos utilizado previamente. Y bueno, les muestro un poco sobre cómo puedo definir algunas funciones en Python, ¿no? Recordando que Google Colab realmente es una calculadora que me permite tanto escribir código o escribir texto. El código que puede albergar y que puede ejecutar es específicamente código Python. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a calcular primero los planos de difracción de austenita. De los planos de difracción de austenita. Para esto vamos a usar ley de Bragg. La ley de Bragg comentamos, me dice que la distancia interplanar es igual a... La ventaja de Google Colab es que me permite escribir texto, me permite escribir ecuaciones. Este archivo se los voy a compartir también para que lo tengan. Va a ser... La ecuación se puede escribir en código látex. Voy a escribir esta misma ecuación. 1.54 angstrom
entre 2 veces el seno de teta. Y esta es la ecuación, ¿no? Eso es texto. Realmente no estoy ejecutando todavía código Python, solamente me sirve como referencia. Este cuaderno se los voy a compartir. Ahora, lo que yo quiero es plantear una función que haga el cálculo de la distancia interplanar, nada más dándole valores a teta, ¿no? Función de distancia interplanar. Lo voy a usar como calculadora. Yo voy a definir una función que haga esta operación. Le pongo definir función. Le voy a poner distancia. Esta función va a leer el doble de teta. Digamos, va a leer 2 teta. Le voy a poner nada más ángulo. Que lea el ángulo de difracción del gráfico y que me devuelva la operación, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Primero al ángulo lo tengo que dividir entre 2. Esto sería equivalente a ingresarlo una vez en su calculadora, ¿no? Como lo voy a usar varias veces, voy a definir una única operación en una función. Luego me va a permitir llamarla para estar alimentando el ángulo y me dé la distancia interplanar. Voy a definir entonces que la distancia D sea 1.54 angstrom y esto dividido entre 2 veces el seno del ángulo. El ángulo lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Se entendería que aquí yo escribo lo que está en el gráfico. Ahora, hay un inconveniente. Python no tiene como tal la función seno predefinida. La tengo que importar como una librería. Aquí se importa una librería que se llama matemática, import mat, y de esa librería aquí llamo la función seno. Aquí estoy diciendo de la librería matemática, importa la función seno. Y lo ejecuto y aparentemente ya queda listo la función, ¿no? Nada más hay que definir si esta función seno lo mide en radianes o en grados, ¿no? Lo mide en radianes. Entonces tenemos que convertir el ángulo a radianes, de grados a radianes. Lo voy a hacer aquí dentro de la misma función. ¿Cómo convierto ángulo de radianes, perdón, de grados a radianes? Sí, es correcto. Sí, un grado son 0.0174533 radianes, ¿no? O bien multiplicar por pi y dividir entre 180. Es correcto. Vamos a introducir este factor ahí. El ángulo yo lo voy a convertir a grados. Sería pi. Así se llama pi, mat.pi. Y lo divido entre 180. Es esta librería mat y yo llamo pi. Que bueno, observen que me falta importar aquí. No he ejecutado la de arriba. Observen que esto debe llamar pi. Es sin paréntesis. Entonces, con eso debería de quedar lista la función. Vuelvo a ejecutar y yo puedo comprobar, por ejemplo, midiendo la distancia en un ángulo. Digamos, la distancia interplanar en uno de estos ángulos me debe de dar el valor de distancia interplanar reportada, ¿no? Posteriormente aquí voy a decir que devuelva el valor de distancia. Lo podemos dejar así. La distancia interplanar, por ejemplo, para el ángulo de 43.3, que sería el primero de la austenita,
Aquí se desfasó un poco, ¿no? 44.6. Voy a tomar el del gráfico. 43.3. Entonces yo lo llamo en 43.3. Y esto me lo debe de dar en angstrom. Le puse distancia, debe devolver D. Y estos deberían ser angstrom. Entonces ya esto puede ser una función repetitiva que calcule, dado el ángulo, devuelva el valor de la distancia interplanar, ¿no? Sí, aquí nos había faltado este paréntesis. Entonces, si la distancia interplanar para el primer pico de austenita es 2.08 y estos se entiende que son angstrom. De hecho, si quieren devolver otra cosa que no sea únicamente el valor de D, pueden imprimir, por ejemplo, en lugar de return, yo puedo hacer que la función imprima el resultado. Puedo decirle lo siguiente, el valor de la distancia interplanar para un ángulo. Voy a poner dos print para que sea un poco más legible. El ángulo debe ser 2 teta. Igual, aquí voy a hacer que sustituya el ángulo, pero estoy en radianes, ¿no? Es de, y podemos hacer que imprima el mensaje, aquí la distancia interplanar. Se pone entre llaves la variable que yo quiero sustituir como número, se pone entre comillas el valor de la cadena de caracteres. Si yo quiero que en lugar de cadena de caracteres me ponga aquí un número, se le pone una F, indicando que yo quiero que esta impresión lo imprima con formato. Y como tal sustituye lo que hay entre llaves por el valor numérico. La distancia interplanar debería ser el valor de D. Y le voy a poner unidades que serían angstrom, ¿no? Si vuelvo a ejecutar y vuelvo a ejecutar este, voy a ejecutar de nuevo este. Y aquí está el valor de la distancia interplanar para un ángulo 2 teta de 0.75 radianes, que equivaldría a 43.3 grados. Es de, aquí me faltó la F, para que sustituya esta D por el valor numérico. 2.080 y tantos angstrom. Entonces ya está la función, nada más sería ir repitiendo ese cálculo, ¿no? Irlo repitiendo para los diferentes ángulos de difracción de austenita. Vamos a irlo haciendo aquí. Para austenita ya tenemos el primero, ¿no? Que comparando con la carta cristalográfica original, para el plano 111 sí nos da ese valor. Hay que compararla con el 002, 022, 113. Vamos a hacer entonces ahora de nuevo la distancia interplanar, pero para austenita con los datos del patrón de difracción. Ya hicimos este. Nos faltaría el 200, ¿no? O 002, que es la misma familia de planos. El ángulo es 65.33. 65.033. Estoy en alfa. No, debe ser este de abajo, ¿no? Empezamos con austenita. Ya hice el de 43, me falta el de 50.4, 74 y 89. Entonces vamos a calcular el de 50.4. Y este con ley de Bragg. Con este se obtiene 1.8 angstrom. Y bueno, es la comprobación, ¿no? Porque el problema original no nos da este dato.
pero tan solo del patrón de difracción yo lo puedo calcular usando ley de Bragg. Hay que seguir con el siguiente. Hay que ejecutar la función leyendo el ángulo. El ángulo que vamos a leer ahora es el que sigue, ¿no? El 022 en 74.05, que sería el dato de bibliografía, que es este pico. No necesariamente el dato reportado en bibliografía nos tiene que dar idéntico en el análisis experimental. Aquí se desfasó un poco, 74.1. Entonces vamos a calcularlo con 74.1 grados. Y para este la distancia interplanar me da 1.27, 1.28 yo podría redondear. Angstrom. Y comparando con el valor teórico, es este de aquí, ¿no? El 022 sería este. Noten que en el patrón de bibliografía solo nos da 4 señales, pero en el patrón de difracción nos da como 6. Esas yo también las puedo calcular. Me falta esta, nada más. Entonces son 5. Hay que hacerlo para el plano 113 o 311 y es 89.9 grados. Entonces para ese de nuevo hay que calcular distancia interplanar. Voy a agregar aquí otra celda y yo voy a calcular distancia interplanar de 89.9 grados y nos debe dar 1.09 angstrom. De nuevo estamos nada más sustituyendo en la ley de Bragg, ¿no? Aquí. No se olviden de dividir esto entre 2 y convertirlo a grados, que sea el seno del ángulo en grados. En la calculadora simplemente asegúrense que diga la D de grados, degrees. Me falta uno de la austenita que no se encuentra reportado en la ficha generada por la bibliografía, ¿no? Realmente en la carta cristalográfica solo tengo 4 señales, pero en el patrón de difracción aparece una quinta. Esa también la podemos calcular. La quinta debe ser esta, que de hecho tiene un error en el ángulo, ¿no? No es 43, debe ser este pico. Lo voy a poner como 96, más o menos. No tengo realmente tanta precisión por ser el método gráfico, pero lo voy a calcular con 96. La distancia interplanar para un ángulo de difracción de 96 es 1.03 angstrom. Y bueno, con eso yo tengo ya todos los picos de austenita. Cada uno de los picos representa un plano cristalino y cada plano cristalino tiene definida una distancia interplanar, que es la que ya calculamos. Ya acabamos austenita, nos faltan los de ferrita. Todo lo que diga alfa. Este pico, el plano 110, y así sucesivamente. Vamos a hacer el cálculo. Sí. Si continuamos con ferrita, vamos a calcular las distancias interplanares. Les decía que una de las ventajas de que este cuaderno me permite pegar imágenes, texto y código es que yo lo puedo dejar quizás como una referencia para estudiar o como una herramienta que me va a servir más adelante quizás para el cálculo de estos valores. Aquí yo ya copié el gráfico por facilidad. Entonces para ferrita hay que comenzar a calcular la distancia interplanar del ángulo 110, del plano 110. Entonces la distancia interplanar de ese ángulo
El ángulo de difracción 2θ aquí son 44.7. Les debe de dar 2.02. Aprovecho para mostrarles el patrón de difracción teórico. Esta es la carta cristalográfica. El problema, noten que no nos daba las distancias interplanares. Es lo que estamos calculando, ¿no? Pero aquí podemos comprobar. El patrón teórico me dice que el ángulo de difracción 2θ para el plano 0,11 debe de tener una señal de difracción en 44.68 grados. Y esto me da una distancia interplanar de 2.026, más o menos. Con el ángulo de nosotros 44.7 nos da 2.025, digamos, que es el valor muy similar, ¿no? Entonces hay que seguir al siguiente pico de difracción. El siguiente pico de difracción de ferrita alfa debe ser este, el plano 200, que tiene señal de difracción 2θ en 65 grados. Entonces hay que calcularlo para 65 grados. Ese les debe dar 1.433 angstrom. Si lo hacen para el siguiente, el de 82 más o menos, les debe dar 1.17. Aquí estoy teniendo problemas con el internet, pero mientras carga hay que hacer el siguiente. El plano 211 difracta en 82.35. Entonces sería la distancia interplanar de 82.35. Y el otro, hay otros dos, ¿no? El 220 que difracta en 99.4 y el 310 que difracta en 116.1. Vamos a colocarlo aquí. Distancia interplanar de 99.4 y distancia interplanar de 116.1. Ya respondió el internet. Para 65 sí nos dio 1.433. Hay que hacerlo para 82, 99 y 116. Para 82 nos da 1.17 más o menos, angstrom. Para 99.4 nos da 1 angstrom. Para el ángulo de difracción 2θ de 116 nos da 0.9 angstrom. Que son los valores que se reportan en la carta cristalográfica, ¿no? 1.17, el patrón teórico, es este dato. Los otros dos no se reportan, pero también se tiene difracción en esta muestra para ferrita en esos dos. Entonces ya tengo todas las distancias interplanares de todos los ángulos de las dos fases, de ferrita y de austenita. Con eso acabamos el inciso A y B. Hay que continuar con el inciso C. ¿Cuál es el parámetro de red de la austenita y ferrita? Dado que el radio atómico es 1.26 angstrom. Vamos a ver cómo se calcula el parámetro de red. Bueno, para calcular el parámetro de red, dependiendo del tipo de estructura, pueden consultar esta tabla. Recuerden que el parámetro de red se relaciona con cualquier plano con los índices de Miller. Por ejemplo, para estructuras cúbicas, 1 entre el cuadrado de la distancia interplanar es igual a h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. H, K, L son los planos, son los índices de Miller del plano cristalino. H es el primer índice, K es el segundo índice, L es el tercer índice. Y A0 al cuadrado es el cuadrado del parámetro de red. Entonces, para encontrar el parámetro de red en cualquiera de estas fases, yo requiero elegir un plano. De cada plano yo tengo su distancia interplanar, ¿no? Y con esa distancia interplanar yo puedo despejar el parámetro de red A0. Esa es una forma. Entonces me dicen, calcule el parámetro de red de ambas estructuras, considerando que el radio atómico del hierro es 1.26 angstrom.
Ese dato realmente no es necesario. Como las dos estructuras son cúbicas, yo puedo tomar esa relación que comentamos de distancia interplanar con índices de Miller, ¿no? Si de aquí yo despejo parámetro de red, voy a llegar a esta ecuación. ¿Qué puedo hacer primero? Inviertan la ecuación, ¿no? Puedo invertir d cuadrada igual a a0 al cuadrado entre índice de Miller h al cuadrado más k cuadrada más l cuadrada. Y puedo obtener la raíz cuadrada de todo eso. A0 sería d cuadrada por h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. Y a todo eso le saco la raíz. Ahí estamos despejando. Entonces, con esta ecuación es posible determinar el parámetro de red de las dos fases. Yo solo tengo que seleccionar uno de los picos de difracción. Ya tengo su distancia interplanar. Y con el plano, leer los índices de Miller HKL y sustituir en esta fórmula. Hay que comenzar con la austenita. Esto sería despejado. Para austenita, ¿qué plano usamos? Realmente esto se debe de cumplir con cualquier. Me debe dar lo mismo con cualquier plano. Voy a ir con el que tiene mayor intensidad, que sería el primero, ¿no? Para el plano de austenita gamma que causa difracción es el plano 1, 1, 1. Vamos a elegir ese. El plano 1, 1, 1 tiene un valor del doble del ángulo de difracción de 43.3. Es 2 teta porque en el eje X se reporta 2 teta, ¿no? Por eso le pongo 2 teta. La distancia interplanar nos dio, ¿cuánto nos dio para ese? 43.3, ok. Sí, 2.087 angstrom. Gracias. Es 2.087 angstrom. Hay que sustituir. Para el plano 1, 1, 1, HK y L valen 1. En ese orden es HKL, ¿no? Entonces el parámetro de red debe ser igual a eso. Es 2.087 angstrom, o sea, 0.2 nanómetros, por la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es la raíz de 3, ¿no? La raíz de 3 es 1.7320 por 2.087. Les va a dar entonces 3.6147 angstrom. Y ese es el parámetro de red de la estructura cristalina cúbica de austenita. Yo todavía no sé si esta sea cúbica simple o cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo. De hecho, un inciso me pide saber cuál de esas estructuras es. Vamos a probar con otro valor de austenita para que observen que se debería de obtener el mismo valor. Si yo seleccionara otro pico, por ejemplo, el pico de austenita que tiene el segundo lugar en intensidad, debe ser este, el plano 200 que difracta a 50.4. Voy a volverlo a plantear. Ahora sería para austenita, el plano HKL es 200, 200 y difracta a 50.4. El doble del ángulo de difracción es 50.4 grados. Y la distancia interplanar, hay que buscar cuánto nos dio.
Para 50.4 nos dio 1.8. 1.8084 angstrom. Entonces, 84 angstrom. Hay que comprobar si realizando el mismo cálculo nos da lo mismo. A0 es D por raíz de H cuadrada más K cuadrada más L cuadrada. Y sería 1.8084 angstrom que multiplica la raíz de 2 al cuadrado más 0 más 0. Eso es 200. Esto nos debería de dar lo mismo. Y esto me da 3.6168 angstrom, que por decimales sí se cumple, ¿no? 3.6147 contra 3.6168. Realmente esta relación entre parámetro de red y distancia interplanar se cumple para cualquier plano y les da lo mismo. Bueno, otra forma, si ustedes quieren calcular el parámetro de red, recuerden que habíamos determinado estas ecuaciones, ¿no? Para la cúbica simple, el parámetro de red es el doble del radio atómico. Para la cúbica centrada en el cuerpo, el parámetro de red es 4R entre raíz de 3. Para la cúbica centrada en las caras, esto es 4R entre raíz de 2 o 2 raíz de 2 por radio atómico. Sin embargo, todavía no sé la austenita en qué estructura está. Lo puedo determinar, ¿no? Por la periodicidad de los índices de Miller-HKL. Pero si todavía no sé qué estructura sea, yo no puedo relacionar directamente con radio atómico. Vamos a continuar. Ya sabemos el parámetro de red de austenita. Vamos a calcular el parámetro de red de ferrita. Esto como tal es el tamaño, ¿no? Es el tamaño de la celda unitaria. Entonces, para ferrita, alfa, vamos a seleccionar el pico de mayor intensidad. El pico de difracción de mayor intensidad debe ser el de 44.7. El ángulo 2 teta. Y el plano es 110. Entonces yo tomo para el plano 110. El ángulo de difracción es 44.7. Y la distancia interplanar nos dio 2.025. Voy a redondear, que son 2.025 angstrom. Entonces, de nuevo, el parámetro de red lo pueden calcular como distancia interplanar por la raíz de h cuadrada más el índice k cuadrado más el índice l cuadrado. Si ustedes sustituyen, es 2.025 angstrom por raíz de 110, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Otra vez me queda la raíz de 2. 2.025 angstrom, raíz de 2. Y eso me da el parámetro de red. El valor que yo obtengo es 2.8637 angstrom. Y esto directamente es el parámetro de red. Como tal, en la estructura cúbica, es el lado de este cubo, los aristas. Todavía no determino si ferrita tiene estructura cúbica simple o centrada en las caras o centrada en el cuerpo. Por ahora solo conozco este dato. También lo pueden comprobar si ustedes tienen acceso a la carta cristalográfica. Noten cuánto vale el parámetro de red, ¿no? Aquí se calcula como A, B o C, 2.866. A nosotros nos dio 2.8637 para ferrita alfa. Está bien. Para austenita también se reporta
el parámetro de red como 3.618, que sí fue el valor que obtuvimos con los cálculos de austenita, ¿no? 3.6168 o 3.6147. Así se puede comprobar. Yo lo estoy usando para comprobar, ¿no? Pero realmente los datos del problema que yo tenía originalmente solo son los planos y los ángulos. Con eso solo yo puedo determinar distancias interplanares, parámetro de red y estructura. Sigue el inciso D, la estructura cristalina de cada una de las fases. El siguiente inciso es determinar la estructura cristalina de cada una de las fases. Si recuerdan, dependiendo del tipo de fase, existe una periodicidad de los índices de Miller. Esa periodicidad me dice que al calcular el cuadrado de cada índice de Miller y sumado, o la suma de los cuadrados de cada índice, dependiendo de la estructura sigue esta periodicidad. La cúbica simple tiene una periodicidad que aumenta de 1 en 1. La cúbica centrada en el cuerpo tiene una periodicidad que aumenta con números pares. La FCC tiene una periodicidad particular que va aumentando en estos números: 3, 4, 8, 11, 12, 16, etc. Entonces, para saber la estructura cristalina de cada una de las fases, yo necesito tomar los planos de difracción y calcular estos valores. Si coincide con una de estas series, yo puedo asegurar que tiene estas estructuras. Podemos empezar con una fase, digamos, empezamos con austenita, o sea, ferrita gamma. Vamos a tomar el patrón de difracción y tomar los planos de austenita, ¿no? El primero es 1, 1, 1. El segundo es 2, 0, 0. Eso los voy a ir escribiendo aquí. 1, 1, 1. 2, 0, 0. El siguiente de austenita es 2, 2, 0. Aquí realmente lo único que me interesa son los índices de Miller. El siguiente de austenita es 3, 1, 1 y 2, 2, 2. Entonces lo siguiente sería calcular la suma de los cuadrados. Lo voy a poner así. Aquí voy a ir calculando el cuadrado de cada número. Así. Para el primer plano sería 1 más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me da 3. Descarto las primeras dos, ¿no? Yo esperaría que me dé esta secuencia. Yo esperaría que me dé FCC. La siguiente sería 2, 0, 0. 2 por 2 más 0 es 4. Y así sucesivamente, ¿no? 2, 2, 0. Me sigue dando 4. 4 más 4 es 8, ¿no? Y luego 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. 3 por 3, 9, más 2 es 11. Entonces yo voy aquí. 3, 4, 8, 11. El siguiente yo esperaría que me diera 12, que debe ser 2 más 2 al cuadrado. 4 por 3, ¿no? 12. Son todos los picos que tengo, pero observamos que sí sigue claramente esta secuencia. Entonces yo puedo asegurar que la austenita tiene estructura cúbica centrada en las caras. Su celda unitaria es un cubo, con átomos en sus vértices, pero también átomos en cada cara. Aquí, 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 uno atrás y uno abajo, y uno en este lado. Entonces la austenita gamma tiene una estructura cúbica centrada en las caras. Entonces hacemos lo mismo
para la estructura ferrita alfa. Los planos de nuevo los puedo leer del difractograma y estarían aquí. 110, 200, los voy a ir transcribiendo. 110, 200, en ese orden. 211, 220. Hay que tomar los planos como aparecen en orden en el difractograma. 211, 220 y 310. Entonces 310. Y ahora habría que sustituir 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto me da 2. Yo esperaría entonces que sea BCC. Luego 2 al cuadrado más 0 me da 4, ¿no? Luego 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 6. Y así sucesivamente. Yo esperaría que el siguiente me dé 8. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0. 2 más, perdón, 2 por 2 más 2 por 2. Eso sí me da 8. 3 al cuadrado, 9, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, sí me da 10. Entonces esta periodicidad me dice que los planos van aumentando de 2 a 2. Debe ser BCC. Entonces la ferrita tiene estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es una celda unitaria con átomos en cada uno de sus vértices. Y un átomo central, que es el átomo centrado en el cuerpo. Esta es la estructura cúbica centrada en el cuerpo, que corresponde a la ferrita alfa. Pude haber hecho esto primero antes de determinar el parámetro de red y con eso usar estas ecuaciones, ¿no? También se debería de cumplir que para BCC el parámetro de red es 4 veces el radio atómico entre raíz de 3 y para FCC el parámetro de red es 2 raíz de 2 por el radio atómico. Debería de llegar al mismo resultado. Nos faltaría la densidad de cada fase y la del acero inoxidable. Aquí se aplica la densidad del acero es igual a la densidad de austenita por fracción en masa de austenita más densidad de ferrita por fracción en masa de ferrita. Que si ustedes expanden, la densidad de este acero sería, como es 50% austenita, 50% ferrita, 0.5 por densidad de austenita más 0.5 por densidad de ferrita, ¿no? Estas dos yo ya las puedo calcular porque ya tengo parámetro de red y tengo radio atómico. Ese sería el inciso E. Para el inciso E, entonces, hay que determinar de manera teórica la densidad de cada una de las fases y la del acero dúplex. Ya comentamos cómo se determina. Con esta ecuación, el producto de la fracción de cada componente en porcentaje peso por la densidad de cada fase nos da la densidad total. Ya comentamos que en el acero dúplex yo tengo una relación 50% ferrita alfa, 50% austenita o ferrita gamma. Entonces, las dos fracciones son 0.5. Nada más habría que determinar las densidades teóricas de estos dos, utilizando la ecuación de densidad, ¿no? La densidad de una sustancia, a partir de su estructura cristalina, se puede calcular como el número de átomos dentro de la estructura, el número de átomos por celda, multiplicado por el peso molecular. Ajá.
dividido entre el volumen de cada una de las celdas, le pongo volumen por celda, por el número de Avogadro, ¿no? Bueno, aquí yo requeriría calcular el peso molecular, además, porque no lo tengo. En el problema original nos dicen la fórmula condensada de cada fase. La austenita, o sea, ferrita gamma, tiene una estructura de hierro con una relación atómica de 0.94, con carbono con una relación atómica de 0.06. Eso sería, digamos, un mol de austenita, ¿no? Y de ferrita, esto es la ferrita alfa, nos dice el problema que tiene 99.9% atómico de hierro y 0.1% atómico de carbono, ¿no? Esta es fracción, 0.001. Con eso yo puedo obtener los pesos moleculares. Noten que no difiere tanto del hierro, porque prácticamente en su mayoría cada fase es hierro. El peso molecular de cada fase ustedes lo calcularían como el número de átomos o proporción atómica de cada elemento. En este caso es una masa molar media. El peso molecular de una mezcla se calcula como la sumatoria de la fracción atómica de cada componente por el peso molecular de cada componente puro. En estas fases, como yo tengo dos mezclas, una de hierro y otra de carbono, esto se expande como la fracción en átomos o fracción atómica, lo voy a dejar atómica, de carbono por masa molar de carbono puro, más la fracción atómica de hierro por masa molar de hierro puro. Entonces, voy a colocar aquí a la derecha la masa molar de carbono puro y la masa molar de hierro puro. Esto es masa molar o masa atómica, como lo leen en la tabla periódica, ¿no? Bueno, esta es la tabla periódica de Google que pueden acceder. El hierro se marca con un peso de 55.845. Entonces lo voy a registrar aquí. 55.845 unidades de masa atómica o bien gramos por cada mol. Y el carbono, número atómico 6, es 12.0107. Voy a usar esos valores. 12.0107 gramos por mol. Entonces, utilizando esas fórmulas, yo puedo calcular el peso molecular de austenita y ferrita. Le voy a llamar peso molecular de austenita. Esto es ferrita gamma. Va a ser fracción atómica de carbono, 0.06, ¿no? Peso atómico de carbono, 12.0107, más fracción atómica de hierro debe ser 0.94. O sea, 94% de los átomos dentro de esta aleación son hierro, por masa de hierro, masa atómica, 55.845 gramos por mol. Esto me da la masa atómica de austenita. Lo voy a hacer más pequeño. Y muy similar para ferrita, ¿no? Si ustedes quieren calcular para ferrita, el peso molecular o masa molecular de ferrita, en nuestro caso es ferrita alfa, le voy a llamar alfa, sería por ciento atómico de carbono 0.001, 0.1% de todos los átomos de la ferrita es carbono, o bien tiene una fracción atómica de 0.001. Y esto por el carbono, peso atómico de carbono es 12.0107. Y esto le sumo el hierro, fracción de hierro prácticamente 99.9% atómico. Y peso atómico de hierro 55.845. Noten que incluso para ferrita alfa, como el porcentaje prácticamente es hierro puro, no va a cambiar tanto. Incluso podrían despreciar esta cantidad de carbono, no va a cambiar tanto.
Debe ser del orden de 55,80 y tantos también. Hay que hacer los cálculos. Sí. Haciendo los cálculos para ferrita, precisamente nos da muy similar, ¿no? Les debe dar más o menos 55,8 gramos por mol. Para austenita les debe dar más o menos 52,5, 6 gramos por mol. Esos datos son los que podemos utilizar para la densidad. Corrigiendo, el de austenita les debe dar 53,21. Está mucho más cercano al peso molecular del hierro, ¿no? Esto se llama también masa molar media o masa molecular promedio. Es un promedio ponderado. El valor del peso molecular de la mezcla debe ser más cercano al valor del peso molecular del componente que está en mayor proporción atómica. Con esto ya podemos calcular densidad. De acuerdo al inciso anterior, comentamos la ferrita alfa tiene estructura cúbica centrada en el cuerpo. La austenita tiene estructura cúbica centrada en las caras. Entonces vamos a usar esas estructuras para el cálculo de densidad. Voy a empezar por austenita. Esta es la ecuación para el cálculo de densidad. El número de átomos por celda en una estructura cúbica centrada en las caras. Vamos a empezar por austenita. Esto sería la densidad de austenita gamma, que tiene una estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, con esto se define el número de átomos por celda, ¿no? Yo sé que en una estructura FCC tengo 8 átomos en los vértices. Le voy a dejar 8 átomos de los vértices. Pero de esos 8, solo una octava parte se encuentra dentro de la celda, ¿no? Estos serían los átomos de los vértices. Ahí va un átomo. Y a esto le vamos a sumar los átomos de las caras, que deberían ser 6 caras del cubo, entre 2. Solo la mitad de cada átomo de las caras está dentro de la celda unitaria, ¿no? Por ejemplo, de este átomo que está a la derecha, solamente la mitad está dentro de la celda unitaria. Entonces serían 6 caras dividido entre 2. Átomos de las caras. Lo dejo así. Y bueno, eso les debería de dar 4. 4 átomos por celda. Luego voy a multiplicar por el peso molecular. Esto es austenita, ya calculamos el peso molecular. Voy a usar 53,21 gramos por mol, que es el que calculamos previamente. Entre el volumen de la celda. Para el volumen de la celda yo requiero el parámetro de red. Recuerden que el volumen de la celda es el parámetro de red elevado al cubo, ¿no? Ya lo tengo de un inciso anterior. Y esto por el número de Avogadro, que debería ser 6,023 por 10 a la 23 átomos por mol. Lo dejo así. El parámetro de red de incisos anteriores vamos a sustituirlo con su valor numérico. Además de que la densidad usualmente se reporta en gramos por centímetro cúbico. Entonces yo voy a sustituir aquí centímetros cúbicos. Si regresando al inciso C, el parámetro de red de austenita nos dio 3,6168. Voy a usar ese valor, pero lo voy a convertir a centímetros. ¿Qué significa el parámetro de red? El tamaño de este cubo. A0 es 3,6168 angstrom, que sería esta distancia. También es el otro lado del cubo y el otro lado del cubo. Eso lo voy a convertir a centímetros. ¿Cómo convierto a centímetros para sustituir aquí? Podemos usar la relación siguiente, ¿no? Yo tengo A0 como 3,6168 angstrom. Puedo multiplicar esto por un factor que cancele angstrom y que me quede esto en metros.
El factor debe ser 1 por 10 a la menos 10 angstrom, es un metro. Al revés. Un angstrom son 1 por 10 a la 10. Lo voy a poner así. Un metro es 1 por 10 a la 10 angstrom, ¿no? Debe ser mayor el metro. Pero yo no lo quiero en metros, lo quiero en centímetros. Voy a decir que un metro son 100 centímetros. Cancelo metros. Y esto cancela angstrom. Y el resultado me quedaría en centímetros. Entonces, por regla general, si quieren convertir angstrom a centímetros, divídanlo entre 1 por 10 a la 8. Porque esto de arriba es 10 a la 2, ¿no? 10 a la 2 entre 10 a la 10 es 10 a la 8. Entonces el valor en centímetros cúbicos es ese mismo valor numérico, 61,68 por 10 a la menos 8 centímetros. Y esto es lo que voy a elevar al cubo aquí. Lo voy a sustituir. 3.6168 por 10 a la menos 8 centímetros. Pero esto se eleva a la 3. Esta operación me debe dar el valor de la densidad solamente de la fase austenita. Haciendo la operación esto les debe dar del orden de 7.469 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad de la austenita. De hecho, a manera de comprobación, recuerden que les estaba mostrando la carta cristalográfica de austenita, ¿no? Aquí viene el mismo parámetro de red y aquí está el valor de densidad calculada teórica, 7.46. Entonces sí estamos bien, ¿no? De ahí se obtiene también este valor. Hay que hacer el de ferrita, entonces. Me falta la densidad de ferrita. La ferrita tiene estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, para la ferrita alfa, la densidad se calcula de manera similar. La densidad va a ser número de átomos por celda, por el peso molecular entre el volumen de cada celda por el número de Avogadro, ¿no? Aquí lo que cambia es que en lugar de tener átomos en las caras, yo tengo solo un átomo central. Entonces tengo 8 átomos en cada una de las esquinas o de los vértices de este cubo. Siguen siendo 8 entre 8. Una octava parte de esos están dentro de la celda. Átomos en los vértices. Y aquí le vamos a sumar un átomo central. Por eso se llama centrado en el cuerpo, ¿no? Esto por el peso molecular de ferrita. El peso molecular de ferrita lo calculamos aquí. 55.8. Prácticamente tiende a ser el peso molecular del hierro puro, ¿no? 55.8 le dejo gramos dividido por mol entre el parámetro de red elevado al cubo por el número de Avogadro. El número de Avogadro no va a cambiar. Hay que regresar al inciso anterior para saber cuánto vale el parámetro de red de ferrita. Parámetro de red nos dio 2.8637 angstrom. Voy a usar ese valor en centímetros. Entonces, de nuevo, esta distancia entre lado y lado, el tamaño de los aristas, es ese parámetro de red. 2.8637 angstrom. Que bien, ya vimos en el inciso anterior que si esto lo multiplico por 10 a la menos 8, son centímetros. Por el factor que tenemos acá atrás. Por regla general, de hecho, lo pueden tomar para su formulario. Para el cálculo del parámetro de red, un angstrom son 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Y ya esto es más fácil de introducir aquí, porque usualmente la densidad se pide en esas unidades. Entonces sería 2.8637 por 10 a la menos 8 centímetros. Esta es la operación entonces.
Hay 2 átomos por cada celda unitaria en la estructura cristalina centrada en el cuerpo cúbica. Tenemos el peso molecular. Este sería el volumen de la celda. Y este factor, el número de Avogadro, me sirve para cambiar átomos a moles. El peso molecular me sirve para cambiar moles a gramos. Voy a anotar el resultado que les da. 7.8921. Le dejo en 2 decimales. Gramos por centímetro cúbico. Y esa debería ser la densidad teórica de ferrita alfa. Noten que es muy similar, ¿no? La ferrita alfa es un poco más densa que la austenita, pero el valor es muy similar. Esto se debe a que tiene más hierro, ¿no? Tiene más hierro la ferrita alfa que la austenita. El carbono es más ligero que el hierro. A manera de comprobación, esta es la carta cristalográfica de hierro alfa. Ahí está el parámetro de red. Nosotros lo calculamos, por eso varía un poco. Pero sí la densidad calculada es 7.87, ¿no? A nosotros nos dio 7.89. Es un valor muy similar. Con eso ya tengo la densidad de cada una de las fases por separado. Nada más falta hacer la ponderación para calcular la densidad de toda la aleación. Para calcular la densidad de la aleación hay que calcular el promedio ponderado, que es la fracción en masa de la ferrita alfa por densidad de ferrita alfa más fracción en masa de austenita por densidad de austenita. Esta sería austenita, ¿no? Es una estructura cúbica centrada en la cara, en las caras, y la densidad calculada para ferrita fue cúbica centrada en el cuerpo. En realidad, el acero es una combinación de estas dos estructuras, pero en cantidades iguales en peso. 50% peso es austenita, 50% peso es ferrita. Yo ya sé los pesos moleculares calculados de ambos, entonces podría fácilmente saber en qué proporciones se deben combinar, ¿no? Me refiero en masa. Vamos a hacer el cálculo de densidad. Ahora, la fracción en peso de ferrita es 0.5. La densidad de ferrita nos dio 7.89, lo voy a calcular así. Gramos por centímetro cúbico, más 0.5 de nuevo, por 7.469, sí que es la densidad de austenita gamma. 7.469 gramos por centímetro cúbico. Aquí da la casualidad, solo en este caso, como la proporción es igual, yo podría usar el promedio aritmético, ¿no? Nada más sumo las dos y las divido entre 2. Es como si yo factorizo el 0.5. Debería de ser un valor intermedio entre estos dos, exactamente el promedio aritmético, ¿no? La densidad entonces del acero dúplex es 7.6815 gramos por centímetro cúbico. Entonces con esto ya pude predecir desde tan solo el patrón de difracción, ¿no? Con un patrón de difracción de rayos X puedo predecir la densidad del acero dúplex, de este acero estructural, que es la combinación de ambas fases, meramente por las cantidades de la celda unitaria, por los parámetros de red, radioatómico, etcétera. No se pide factor de empaquetamiento, pero también lo podría calcular, ¿no? A manera de conclusión, vamos a analizar de forma estructural en qué consiste el acero dúplex, ¿no? Ya me han preguntado antes, ¿cómo sé cuándo el hierro va a tener una estructura u otra? Precisamente en el hierro, el tipo de estructura que va a tener depende de la temperatura. Si yo caliento hierro entre 910 y 1400 grados centígrados, va a tener una estructura austenita. Esto es cúbica centrada en las caras, ¿no? Pero si lo caliento arriba de 1400 y debajo de 1539, que es el punto de fusión del hierro a presión atmosférica, esto debe tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Esto se llamaría ferrita, ¿no? Y hay otra estructura
que se da entre cero, el cero absoluto, que bueno, es un concepto teórico de termodinámica, la temperatura más baja posible que puede tener la materia, entre el cero absoluto y 910 grados centígrados, tiene una estructura otra vez cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Por ahora en el ejemplo yo tengo alfa y gamma, estas dos. La de acá arriba no. Tendría una proporción mitad austenita, mitad ferrita. Mm, A manera de introducción al siguiente tema, que es particularmente procesos térmicos, tratamientos térmicos de aceros, yo puedo conseguir esta combinación utilizando un tratamiento térmico. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? La austenita se obtiene de los procesos de templado, que consiste primero en calentar hasta cerca de esta temperatura y luego enfriar súbitamente. Otra fase que se encuentra a esta temperatura, después de enfriar con un templado, se llama martensita. Esas son otras fases que también vamos a ver, ¿no? Por ahora el acero dúplex va a ser una aleación que tiene la mitad en masa de austenita, la mitad en masa de ferrita, que usualmente se obtiene por fundido, un proceso de fundición de hierro con carbón. Y dependiendo de las condiciones de temperatura de solidificación, yo puedo controlar a cuál de estas fases el acero se queda, ¿no? O prevalece. Entonces, eso es el siguiente tema, ¿no? Está regido por muchos mecanismos, de hecho, la difusión y por una serie de reglas termodinámicas que vamos a ver.